Buenos días a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿A quién no le gusta sentir ese cosquilleo que produce la velocidad? Históricamente, el hombre siempre ha buscado la forma de desplazarse del punto A al B de la manera más rápida, ya sea por mar, aire o tierra. La tecnología siempre ha avanzado buscando esa velocidad. A mí el primero, que me gusta dejar caer el pie derecho sobre el pedal del acelerador, pero el problema viene cuando tenemos que frenar esa masa que se desplaza con tanta inercia. Y en el vídeo de hoy quería hablaros de eso, de los frenos. Concretamente me voy a centrar o quiero hablaros de los discos de freno, los que actualmente nos podemos encontrar en un coche de calle. Así que venga, vamos. El sistema más básico que nos encontramos en el mercado es los frenos de tambor. Se llaman así porque todo el sistema, digamos que va dentro de una especie de tambor. Todo queda cerradito, no se ve a la vista. ¿Qué ventajas tiene el sistema de frenos por tambor? Pues primero, que el coste de mantenimiento y el de producción es bajo, y en segundo lugar, que ahí, al ir todo el conjunto cerrado, pues se evitan que entren elementos del exterior que puedan deteriorarlo. La principal desventaja que tienen este sistema de frenos es que la resistencia a la fatiga es muy baja, ya que refrigeran muy mal. Al ir todo el sistema encerrado, pues la frenada genera calor, y si ese calor no se puede disipar, pues el freno se sobrecalienta sobremanera. Y en segundo lugar, que el cambio de las zapatas es más complejo que los sistemas que veremos a continuación. Los frenos de tambor, en contra de lo que pueda parecer, aún se siguen montando, sobre todo en vehículos de unas prestaciones bajitas. Por ejemplo, el Smart en el eje trasero monta freno de tambor. Incluso en el Renault Clio, en algunos modelos, también en el eje trasero nos podemos encontrar frenos de tambor. En el siguiente orden de marcha nos encontramos los frenos de disco macizos. El sistema está compuesto por un disco de freno macizo, que la principal ventaja que ofrece es que el coste de producción es barato, y también si tenemos que ir a una tienda a comprar uno para reponerlo, también la compra es barata. Pero la principal desventaja que tiene este sistema de frenos es que les cuesta disipar el calor, no lo disipan tan eficazmente como otros sistemas que veremos a continuación. Por eso son discos que también se montan en vehículos de bajas prestaciones y siempre en el eje trasero. El siguiente paso serían los frenos de disco ventilados. Este sistema de frenos está compuesto por dos frenos de disco macizos que están unidos entre sí por una estructura radial compuesta de canales o conductos, como queráis llamarlo, que cuando gira el disco provoca una corriente de aire que hace que el calor se disipe mucho mejor. Por lo tanto, la característica principal de este sistema de frenos es que disipan el calor de una forma mucho más eficaz, y eso provoca también, otra de las ventajas, aumentar la vida útil de las pastillas de freno. La mayor desventaja de este sistema de frenos es que el coste de producción es más caro, y por lo tanto ir a una tienda a comprar un disco de frenos ventilado para reponerlo pues también es más caro. Este sistema de frenos es el que se monta normalmente en el eje delantero de nuestros coches, ya que es donde se recibe toda la fuerza de la frenada. También, si el coche ya tiene unas ciertas prestaciones, también se montan en el eje trasero. En este caso, por ejemplo, tanto en el eje delantero como en el trasero, el coche monta discos de freno ventilados. En el siguiente orden nos encontramos los discos de freno perforados. Cuando realizamos una frenada, las pastillas de freno generan gases y provocan un efecto que se llama fundido de freno. Eso significa que la pastilla, al crearse esa película de gases entre la pastilla y el freno, pues no friccione completamente contra el disco, y por lo tanto se produzca una pérdida de eficacia en la frenada. Pues bien, esas perforaciones que se hacen en el disco tienen el objetivo de disipar esos gases y por lo tanto mejorar la eficacia en la fricción de la pastilla
con el disco de freno. También esas perforaciones pues van a provocar que las partículas, suciedad, agua, etcétera, se disipen por ahí. Otra de las ventajas que tienen los discos de freno es que pesan menos. Al tener menos masa el disco, evidentemente va a pesar menos, pero también tienen una serie de desventajas. La primera de ellas es que esas perforaciones, con el calor que se genera en la frenada, pues provocan puntos de tensión y el disco se puede rajar por esas perforaciones. Otra de las desventajas, que parece que no es así, pero sí que lo es, y es que estos discos disipan peor el calor que un disco que esté sin ningún tipo de perforación en su masa. Al tener digamos agujeritos o perforaciones en el disco, hay menos masa y por lo tanto la capacidad de disipar el calor de estos discos es peor. De hecho, un disco de freno perforado no se monta en competición, ya que podría literalmente en una frenada rajar el disco por completo. En los coches de calle se montan pues por estética, porque todos aquellos elementos de la parte exterior del coche son susceptibles, digamos, de ser modificados o de mejorarse para mejorar la estética del coche, y también porque bueno, se montan en coches pues de altas prestaciones que digamos no van a ser sometidos a unas tensiones tan fuertes como por ejemplo en competición para llegar a causar la rotura de los mismos. Actualmente las pastillas de freno tecnológicamente son más avanzadas y también son unos compuestos que generan menos gases en la frenada. Por lo tanto, también hoy día es menos necesario, por decirlo de algún modo, el uso de discos de freno perforados. Había dicho que en competición no se utilizaban discos de freno perforados, me refería a los discos de freno perforados convencionales. Ya veremos ahora más adelante que sí que se utilizan discos de freno perforados, pero de otros compuestos. Discos de freno rayados. Estos discos, básicamente, la finalidad que tienen es la misma que los discos perforados. Las rayaduras sirven para disipar esos gases de los que hablábamos anteriormente y además también tienen un efecto en el que limpian las pastillas de freno y por lo tanto mejoran el agarre de las mismas y como consecuencia pues aumenta la fricción. La mayor desventaja que presentan es que aumentan el desgaste de las pastillas de freno. Si las mantienen más limpias y por lo tanto el agarre es mayor y la fricción, pues el desgaste de la pastilla va a ser también mayor. ¿Qué diferencias, si la finalidad es la misma, qué diferencias nos encontramos entre un disco de freno perforado y un rayado? Pues la siguiente. Los discos de freno perforados presentan un mejor agarre, digamos, en el inicio de la frenada. En segundo lugar, los perforados en situaciones de lluvia se mejoran, frenan mejor que los rayados, ya que, como contábamos anteriormente, los perforados disipan mejor el agua que se puede acumular en el sistema de frenos. En tercer lugar, una de las desventajas que tienen los perforados frente a los rayados es que los perforados tienen esos puntos de tensión debido a los agujeritos que los rayados no los tienen. Los perforados tienen en el cómputo general, digamos, un mayor rendimiento debido a que pesan menos que los rayados. Otra de las ventajas con respecto a los rayados es que los discos perforados tienen una mayor ventilación de los mismos y por lo tanto se enfrían más rápido, pero por contra, y debido a que tienen menos masa que los rayados, se calientan también más rápido. Una desventaja que tienen los discos rayados frente a los perforados es que
el efecto que produce las rayaduras del disco provocan que se genere más temperatura en el disco. Luego, a continuación tenemos pues la combinación de un disco perforado y rayado. Básicamente el objetivo es el mismo: disipar los gases, limpiar, suciedad, etcétera, etcétera. Más o menos es una unión de las características de ambos, pero además en este caso se mantiene la integridad estructural del disco. Luego tenemos unos discos de freno que fue Audi, con la compra de Ducati, cuando empezó a introducirlos en sus modelos, sobre todo en los RS, que son los ondulados, o como llama Audi, los Wave. La característica principal de estos discos, en primer lugar, es el coste de producción, que es, el coste de producción, me refiero a que pesan mucho menos, ya que es menos cantidad de material el que compone el disco, y en segundo lugar, que presentan una mayor disipación del calor. Y bueno, ya en la cúspide de la pirámide, por así decirlo, tenemos los discos de freno carbocerámicos. Sin duda, estos son los mejores discos de freno que se pueden montar, que ofrecen una mayor eficacia, una mayor resistencia al calor. La mayor desventaja que tiene este sistema de frenos está en el precio. Montar un sistema de frenos carbocerámicos en un modelo, por ejemplo en el M3, pues la broma se nos puede ir a los 6.000, 7.000 euros. En RS de Audi pues estamos rondando la misma cifra, en AMG igual. Sin duda la mayor desventaja, el precio que tiene. Pero las ventajas son todas. El material del que están hechos, material que combina el carbono con la cerámica, muy resistente al calor, discos de freno que pueden trabajar a temperaturas muy altas sin llegar a deformarse, muy resistentes a la fatiga, frenos que se le pueden estar exigiendo continuamente, por ejemplo en circuito, en un track day, y el freno no fatigarse. Otra de las ventajas que tiene es las pastillas de freno. Hay que utilizar unas pastillas de freno específicas, que el coste también es mucho más elevado que unas pastillas de freno que se montan en unos discos convencionales, pero evidentemente son los mejores sistemas de freno que podemos montar en un coche de calle. Está claro que se ofertan solo para los modelos de altas prestaciones, por ejemplo, pues yo que sé, en BMW, los M, en Mercedes AMG, en Audi en RS, en Alfa Romeo en los cuadrifoglios, etcétera. Son sistemas de freno que están más orientados a vehículos de altas prestaciones, pero como decía anteriormente, pues el coste de ponerlos es bastante elevado. Este sistema de frenos viene de la competición, el que se usa en competición. La mayoría de ellos pues vienen perforados. Aquí sí que las perforaciones se montan en el disco, se hacen en el disco, ya que el material del mismo resiste la temperatura sin problemas. Y poco más, y esto es lo que nos encontramos en el mercado, desde los frenos de tambor, que digamos es lo más básico, que todavía se sigue montando, hasta los frenos carbocerámicos, que son los mejores sistemas de frenos que podemos tener. Esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, dejarme los comentarios que queráis, y si aún no estáis suscritos al canal, suscribirse. Nos vemos por lo negro. ¡Chao!